Bienvenidos a Zoom Político, un programa serio y a la vena, con la conducción de Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza. Zoom Político. Bienvenidos a esta sesión número 33, ¿verdad? 33 con Elmer, Barrio de Mendoza y Manuel Bernales. Esta noche tenemos un programa muy especial con dos dimensiones bien claramente enfocadas, unas al tema político general y la otra a un tema que es político, pero que tiene un componente técnico, científico, de gestión muy importante, de lo cual se va a encargar Elmer después. Yo ahora, con el permiso de ustedes, paso a dar la bienvenida a Alejandro Santamaría Silva, a quien agradezco que haya aceptado esta invitación como candidato a la vicepresidencia del partido Sí Creo, presidido por el conocido periodista, sobre todo para los jóvenes, el señor Spa. Bienvenido, Alejandro, y como habíamos conversado, espero que al comienzo de esta conversación nos hagas el enunciado de algunos temas principales que responden a la pregunta: ¿cuál es el proyecto de gobierno que plantean ustedes para el periodo 26-31? Hago esta acotación porque muchos planes de gobierno se van hasta el fin de los tiempos, hasta el próximo siglo, y eso no es así. Las responsabilidades de gobierno son bien acotadas y tú tienes una experiencia de gobierno importante, tanto desde la colaboración en el Ejecutivo como también en el Poder Legislativo. Entonces, las ideas centrales sobre temas claves de política interna o de política externa, en la forma que desees, que respondan pues a esta pregunta sustantiva que hoy día poco se está tratando en el país. ¿Cuáles son las ideas centrales del plan de gobierno? Adelante, Alejandro. Muchas gracias, Manolo. También a tu colega, desde aquí de Trujillo, una ciudad en donde tú tuviste también tuvimos la oportunidad de trabajar juntos por el desarrollo de la región La Libertad. O sea, tiene un cierto sabor especial esta noche porque hace un vínculo a décadas atrás que nos permiten poder tener una visión, ¿no?, de conjunto. Mira, yo te voy a responder la pregunta para hacer más ágil el diálogo muy brevemente. Así como dicen, hay un dicho: todos los caminos conducen a Roma. Ahora en el Perú y también a nivel transnacional, todos los caminos conducen a la corrupción. Es decir, todos los caminos conducen a que de una u otra manera los estados están siendo cooptados por los delitos de cuello y corbata, por la extorsión, etcétera, ¿no? Era impensable que pasara lo que está pasando en el Perú, también en Chile, lo que vemos en Ecuador, en el propio Estados Unidos, en China, ¿no? La comisión militar, que tiene 7 miembros, 5 han sido ya purgados por corrupción. Entonces, si eso pasa en China, ahora, ni qué decir la cleptocracia en Rusia y con el señor Trump en Estados Unidos, no debiéramos tampoco mucho extrañarnos de que sea la corrupción el nudo gordiano de la gobernabilidad en el Perú. Punto 1. Abajo de eso, de ese punto principal, está obviamente el tema de la economía, es decir, cómo destrabamos la corrupción para que la economía pueda crecer más y saludablemente. Y cuando digo saludablemente, me refiero a la prosperidad compartida. Es decir, ya se demostró 1,000 veces que el crecimiento del PBI no significa el beneficio económico de la población. Y de otro lado, tenemos el tema, obviamente, de la humanidad, o sea, el tema social, el tema del agua, el tema de la seguridad, digamos, de la gente de menos recursos,
el tema de la salud, etc. Entonces, son dos grandes columnas que ahora están atascadas o que están inclusive regresivamente producto de ese gran fenómeno transnacional de la corrupción. Entonces, aquel que no tenga una propuesta seria, viable, eficaz para disminuir tanto como se pueda el control y la infiltración del Estado por parte de la corrupción, estamos hablando tonterías. Si no atacamos eso, es lo mismo que no hacer nada. Creo que podemos empezar por ahí, man. Perfecto. Yo tenía, con lo que estás diciendo, también me surgieron otras preguntas. Las voy a enunciar, pero no para irnos por ese lado, sino para profundizar en lo que acabas de decir. Te lo digo brevemente. Como quien dice que te lo dejo ahí para un segundo tema. Hace poco viajé a Trujillo, estuvimos juntos. Y te voy a decir que nuevamente, así como en otras salidas que he tenido fuera de Lima por tierra, he quedado absolutamente espantado porque así como hay corrupción como cancha y plata mala vida como cancha, hay basura como cancha en todo el país. La basura en el mar, en la agricultura, en las ciudades, en todo es un problema muy grave al cual nadie le está prestando atención. Dejemos eso a un lado y vayamos al tema que tú has enunciado. La pregunta central entonces me parece es cuáles son las principales propuestas. Como tú bien has dicho, la corrupción no va a acabar en 5 años, pero sí para disminuirla drásticamente y para dar una señal muy clara. ¿Cuáles serían las medidas principales? Acá otra vez tenemos dos grandes frentes. El frente de la criminalidad, vamos a llamarla tradicional, por usar un término quizá incompleto, y la corrupción de cuello y corbata, o sea, la corrupción que está legalizada en el Perú. Muchos crímenes y muchas acciones ilegales que antes estaban en el Código Penal han sido, digamos, soslayadas por el actual Congreso de la República. Con lo cual se ha reforzado ese concepto del capitalismo mercantilista, es decir, aquellas personas que buscan hacer dinero sobre la base de aprovecharse de ese estado de corruptela generalizada en el Estado. Los ejemplos más claros que podemos tener ahora para poder darnos cuenta hacia qué camino estamos es el caso de Venezuela, es el caso de Cuba, es el caso de Nicaragua. Es decir, en torno al, y el China, ¿no? En torno al capitalismo de Estado se puede crear normas y leyes que permiten el desarrollo de un tipo de capitalismo que necesita de ese estado de corrupción para poder progresar. Pero las consecuencias de ello ya lo sabemos. Entonces ahí tenemos un gran frente de batalla, muy duro y muy difícil, porque ahí nos enfrentamos nada menos que a China, a Estados Unidos, casi por igual. Y de otro lado tenemos la criminalidad, digamos, común, de la criminalidad, de las extorsiones, digamos, de todos los que están en las cárceles, que se han convertido en hoteles de 5 estrellas. Entonces, tenemos que, de un lado del Estado, crear un núcleo de fortaleza, que nosotros le llamamos el SAR anticorrupción, absolutamente independiente de todo, o sea, independientemente del Congreso, independientemente de la Contraloría General de la República, independiente de la policía, independiente del INPE, independiente del poder imperial chino, independiente del poder imperial americano. O sea, un SAR anticorrupción que logremos que tenga la suficiente autonomía y el suficiente poder para empezar poco a poco ir podando la corrupción, tanto en el sistema penal aún subsistente en el Perú, y también aquella corrupción que no siendo, entre comillas, delictiva, está avanzando, ¿no? Bajo el modelo chino, bajo el modelo Trump, bajo el modelo de la oligarquía cleptocrática que tenemos en el Perú ya hace 400 años, ¿no? Bueno, dame un par de ejemplos de qué medidas tomaría ese SAR omnipotente, sin preguntarte por la base legal. Dejemos eso a un lado. Vamos a suponer que es perfectamente posible sin ningún atisbo legal. Ok, se hace, se establece,
te nombran SAR anticorrupción, te designan, asume la responsabilidad. Pensaba que era mi amigo Manolo, pero bueno. No, entonces, la cosa es, las medidas, ¿qué medidas inmediatas, no? ¿Qué medidas sustantivas para tener un día más clara? Te voy a ser franco, lo más fácil es combatir la corrupción que está en las cárceles. So pena de que esto de Bukele y esas tonterías, ¿no? Yo creo, pues, que, o sea, si Bukele se toma un buen zumo de alfalfa, o un buen, no lo vamos a criticar, nadie va a dejar de comer alfalfa, porque solo comió Bukele. Entonces, Bukele está haciendo cosas y otros ya se han hecho antes. No están descubriendo la pólvora a nadie. No hay nada dicho, no hay nada que inventar acá. Entonces, si hay algo que yo deteste más, es el modelo o el llamado modelo Bukele. Pero al final tenemos que hacer cosas. Hay que aislarlos. O sea, hay que crear 5 cárceles relativamente pequeñas, rápidas, fáciles de hacer, de alta tecnología, es decir, en donde las visualizaciones vía óptica de las computadoras o de la inteligencia artificial pueda ser controlada por, digamos, empresas especializadas en el tema. O sea, la vigilancia de las cárceles de alta seguridad va a estar en manos de empresas extranjeras. ¿Para qué? Para decirte que no pase de ninguna manera, por decir una cosa muy rápida pero muy conocida, pasa lo que pasó con el Chapo en 2 oportunidades. Es decir, el Chapo pudo escaparse de 2 cárceles de alta seguridad en México porque las personas encargadas o lo que vendría a ser el INPE local obviamente colaboraron con él. Eso hay que cortarlo de raíz, hay que impedir eso, y al impedir eso cortamos el vínculo de los cabecillas del crimen organizado, de la minería ilegal, de las extorsiones, etcétera, del mundo exterior. Los aislamos, igualito como está ahora el Chapo en una cárcel en Estados Unidos, aislado. Él ya no puede mandar, él ya no puede seguir delinquiendo de donde está. Tenemos que crear un statu quo equivalente para los cabecillas de todo tipo de crimen, que tengan capacidad de, como lo tienen ahora ya todo estaba en Trujillo, en la cárcel de uno de los jefes de los pulpos, en la cárcel adentro, encontraron por supuesto, en una suite que tenía uno de los cabecillas un televisor de 40 pulgadas. Entonces, ¿cómo entró ese televisor? Ahí tenemos un tema. Si tú aíslas la cabeza, o sea, le cortas al crimen organizado, vas a tener un aire, un respiro que te va a permitir ir recomponiendo el resto de mecanismos anti-crimen organizado para poder disminuirlo hacia niveles, digamos, plausibles, aceptables. Bueno, eso sí. El gran problema económico, y en eso explica mucho para nosotros, ese ataque así fulminante de carácter casi como de la campaña que se hizo contra los candidatos de Estados Unidos o de otros candidatos de otros países contra Carlos Espa a fin de año. Por ejemplo, te voy a contar un detalle, Carlos. Manolo, mi cuenta de Facebook, cuando va muy bien, o sea, un día que yo me digo, qué bien, tiene 3.000 o 4.000 vistas. Es un buen rendimiento. Una publicación que a veces sale bien. De repente, un día después de Navidad, llegó a cerca de 120.000, 140.000 vistas. Y por supuesto, una andanada muy realmente sorprendente contra Carlos Espa, producto del fenómeno Montón. Que puede haber sido un error o no, que puede haber sido, eso por supuesto que está en materia de polémica y es perfectamente aceptable. Pero que ese caso, en mi cuenta personal, claro, yo soy candidato a la primera vicepresidencia, pase mi cuenta de 4.000, 5.000 a 110.000 o 120.000 vistas, eso significa que estamos hablando de palabras mayores. Mi conclusión es que hay poderes muy establecidos con una gran capacidad económica que le duele muy mal el discurso de Carlos Espa de
atacar y de también cortar la cabeza del mercantilismo económico, ¿no? Bueno, más aún sí. procediendo de un político que es considerado, entre comillas, de derecha o del propio frente, ¿no? O sea, lo que ellos buscan de Carlos Spa, pues que sea una Fujimori o un López Aliaga más, que con el cuento del anticomunismo deja de hacer que la derecha haga lo que se le dé la gana, ¿no? En todas sus corruptelas, porque si no, si tú haces algo en contra de ellos, eres un caviar, eres un comunista, eres un enemigo del Perú, eres un Maduro. Entonces, esa derecha le ha ido muy bien estos 25 años. Ha ganado muchísimo derecho sobre la base del mercantilismo económico, basado sobre el cuco de la izquierda, del comunismo, de la desestabilización. Y curiosamente surge una persona, no digamos de la derecha, pero sí del sector liberal, centrista, democrático, institucional, que, aunque marcando claramente distancia con la izquierda extremista o la izquierda, vamos a llamarla, madurista o venezolana, también rompe filas contra este tipo de corrupción que en la siguiente pregunta te diría cuáles son las medidas que adoptaríamos frente a ello. Bueno, sí es importante, ya que has presentado el ánimo que tiene el partido Sí Creo y su candidato, sería mejor volver al tema central de las propuestas para el plan de gobierno. Has mencionado una, la lucha anticorrupción. Eso, en términos de 5 años, requiere por lo menos 2 grupos de medidas que me imagino ya las habrán pensado, ¿no? Una, que es la construcción. Con los sistemas de construcción que existen hoy día disponibles en el mundo, no solamente en El Salvador, se pueden hacer cosas rápidas, pero no van a estar listas en un año. Eso probablemente puede demorar más. Y segundo, hay que preguntarse bajo qué modalidad, si es con extranjeros, si va a ser gobierno a gobierno o qué. Bueno, ese es un tema que es fácil versarlo, decirlo, y el otro, pero no realizarlo a un cortísimo plazo. Por eso la importancia de preguntar las medidas que se van a realizar en los próximos, en el quinquenio. Y la otra dimensión de esa propuesta tiene que ver con la gente. Si tenemos crisis de corrupción en el INPE y todo lo demás, la pregunta que cae de Madura es ¿con qué gente vamos a poner ahí a atacar eso en un año? Entonces, ¿qué otra propuesta importante tiene el plan de gobierno de Sí Creo? Rápidamente, Manolo. Un hospital como el que construyó China, lo construyó en 8 días. En una semana y un día. Ahora, no estamos en China, no somos China, perfecto. Pero se hace técnicamente hablando, si tú, a mí, soy un ingeniero de construcción civil, cualquier empresa importante acá, te construye una cárcel en 2 semanas. Un mes máximo. Vamos a meterle el tema legal, todas las cuestiones, 6 meses, un año. Técnicamente hablando y jurídicamente hablando, se pueden hacer las cosas rápidas si tienes un SAR anticorrupción y si tienes un estado de emergencia o un estado de sitio para poder hacer determinadas cosas si el Congreso lo permite. O sea, bueno, eso ya es el cómo de esa medida. Muy bien, vas entrando más en materia. Está ahí. La ingeniería está ahí. Técnicamente es posible. La cuestión jurídica y la realpolitik, eso es lo que tenemos que manejar, ¿no? Pero eso será materia, por eso que Carlos Spa no encuentra otra salida para poder llevar adelante su programa de gobierno que ir, así lo dice, al choque. No hay posibilidades de resolver los problemas del Perú, de estos problemas, si no se entra a un choque directo, frontal y absolutamente, sin concesiones con el próximo Congreso de la República. Pero lo dejamos eso ahí porque es un tema larguísimo. Tú me estás preguntando otras medidas. Pues claro, no es que porque tenemos presos a los dos tipos el problema del Perú se resuelve. Ya habrán otras medidas equivalentes para poner en su sitio a los que controlan los monopolios, los que se aprovechan de los programas de la lucha contra la anemia infantil, etc. O sea, hay medidas
no tan draconianas, pero sí muy efectivas, si es que logramos, como lo busca Carlos Spa, el apoyo del sector empresarial que existe en el Perú, que quiere una economía liberal, una economía de reglas adecuadas y de respeto a la institucionalidad, etcétera. Existen en el Perú esas empresas, y muchas, y son la gran mayoría. Si esas empresas colaboran con el Estado, sí vamos a poder cortar la cabeza también, por su lado, al capitalismo mercantilista corrupto y corruptor. Dejamos ahí el tema de la corrupción porque comprenderás, y tú me has dicho que hay que ser ágiles. Ahora vamos a un segundo plano, el plano económico. No hay salida, es el momento de hablar las cosas bien claras. No hay ninguna posibilidad de salida económica si no tenemos inversión extranjera, agresiva, de alto valor agregado, que no sea la minería porque da poca ocupación, ojalá agrícola, en fin, manufacturera, etcétera. Tenemos que hacer del Perú un país atractivo para la inversión extranjera. 1. 2. 3 condiciones pone Carlos Spa. Primera, respeto a la Convención de los Derechos Laborales de la OIT. Aquí se van a respetar todos los derechos laborales, los signados en tratados internacionales y los establecidos en el Perú. Segundo, respeto al medio ambiente. Nada de que yo hago A o B o C, no. Tú tienes como requisito fundamental el tema del medio ambiente. Y tercero, que está cobrando cada día más importancia, Manolo, que ese capital, por grande que sea, tiene que respetar la soberanía nacional, tiene que respetar el Estado peruano por encima de sus intereses en lo que se significa jurídicamente hablando. Entonces, bueno, pero eso... si ellos tienen requisitos, las zonas económicas especiales de Puno, de Tacna, de Chancay, de Tumbes y de Loreto van a funcionar, porque van a pagar 0 impuesto a la renta y van a pagar 0 IGB. Entonces, van a tener... ¿Qué queremos nosotros? Inversiones, queremos trabajo, queremos incrementar el PBI, pero en sentido horizontal, no en el sentido vertical, y yo creo que eso, solamente por decirte algunas cosas, podría decirte 10 cosas más, resuelven el problema. Ahora, esa gente no va a venir si no hay seguridad jurídica, no va a venir si no hay seguridad física. Entonces, y muchas empresas que no son del lado de la corruptela del señor Geric, de la empresa china, sino son del lado de lo que queremos de la economía sana, van a venir. Tenemos la firme convicción de que van a venir si es que encuentran un Estado en el cual se van a respetar esas 3 normas y van a tener el gran incentivo de que no van a pagar por un tiempo indeterminado. Habrá que fijar qué plazo. No van a pagar ni impuestos, no se va a pagar ni IGB 0, ni tampoco impuesto a la renta 0. Muy bien, nos quedan ¿cuántos minutos? 5 o menos. 4 minutos nos quedan. Tengo una última pregunta, Alejandro. En la situación actual, el Perú acaba de recibir una comunicación, nos hemos enterado todos, del gobierno estadounidense que le da un estatuto de asociado, no parte de la OTAN, pero sí asociado, y le declara como un socio especial. ¿Cuál crees tú que sería la posición de tu presidente, el candidato de sí, en relación a esta propuesta? Si esta propuesta... Permíteme, si esta propuesta termina siendo una aplicación unilateral con un inversionista preferido, o si se van a mantener otras inversiones que no sean las estadounidenses, que efectivamente son las chinas, pero también de la Unión Europea o de Arabia Saudita. En concreto, esta medida, ¿cómo ven su impacto y qué piensa el plan de gobierno respecto del manejo de estas inversiones en relación, o sea, cara frente a
esta decisión del gobierno de Estados Unidos, que aquí ha sido bastante comentada y bien recibida por mucha gente. Adelante, Alejandro. Lo primero que hay que decir sobre eso, y lo hemos conversado mucho con Carlos Spa, es que tenemos una falsa percepción de la realidad. Es decir, no hay un solo Estados Unidos omnipresente y permanente y eterno. Son varios Estados Unidos. Estados Unidos no es una sola cosa que escrita en piedra, como si fuera el código Hammurabi. Y la mejor prueba de eso es lo que está pasando en Minneapolis. Es decir, Estados Unidos es una democracia como país y como federación, es la potencia número 1 del mundo. Ahora está jugando al príncipe, ¿no?, del momento por 4 años, pero nosotros no podemos de ninguna manera, Manolo, y creo que esto es más importante que el sentido mismo de tu pregunta, a un Estados Unidos, pues, como el que conocemos en el último año. Estados Unidos es un Estado democrático, liberal, desde hace 250 años. Entonces no podemos mezclar pues, mocos por babas. Ni podemos decir pues que el Perú, como algunos pensaron desde fuera, el Perú de Pedro Castillo, 2 años, fue un accidente. O en todo caso, respetuosamente, fue un periodo corto, no representativo del Perú como economía, como Estado, como sociedad, como proyección a los próximos 20, 30 años. Entonces, cualquier cosa que para mí salga en estos próximos 2, 3 años de Estados Unidos, producto del gobierno de Donald Trump, no podemos darle un horizonte más allá de 2 o 3 años. Sería un absurdo. Yo creo que el Estados Unidos supérstite, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial, yo sigo creyendo en el Estados Unidos de Jefferson, de Washington. Ese es el Estados Unidos para mí. Entonces, si en el camino hay un accidente, ¿no?, y de repente, pues, el policía no es el policía que yo conozco, sino un loquito drogadicto que por un fin de semana de 2 días está a cargo de la seguridad de los ciudadanos, yo espero el día lunes. Espero el día lunes para tratar con el policía o con la autoridad que siempre he tratado, con la sociedad que siempre he tratado, ¿no? Bueno, entonces yo iría más por ese lado, Manolo. Okay. Es decir, bueno, no podemos negar que el señor Trump es presidente y hay que tratarlo como tal los próximos 2 años y medio, pero si caemos en la trampa de pensar que lo que dice el señor Trump es una verdad inexcusable los próximos 100 años, estaríamos cayendo en una ingenuidad terrible. Entonces yo creo que habría que, tratar las cosas como le gusta al señor Trump, darle su bocadito, tratarlo pues como el payaso que es, tanto tiempo como sea necesario, pero bien, el Estados Unidos que yo conozco y el Estados Unidos que va a prevalecer es algo muy, pero muy distinto de lo que es el señor Trump ahora, y por eso trataría cualquier cosa que venga de Estados Unidos bajo esa perspectiva. Te agradezco mucho esta entrevista, estas declaraciones. Podrán todos ver de una manera transparente cuáles son las respuestas y los criterios que tiene para el plan de gobierno. Sí creo su candidato a la presidencia y su candidato a la vicepresidencia. Muchas gracias por esta entrevista, estimado Alejandro. Hasta una próxima oportunidad. Un abrazo, Manolo. Ya sabes tú el gran honor y el gran placer que significa para mí haber conversado contigo y con tu colega que te acompaña. Elmer Barrio de Mendoza. Felicitaciones pues por este programa, que siempre lo reproducimos en mi pequeñito portal, Proloquios, la revista Proloquios, y bueno, y sigue adelante con esto porque ya ahora además tu labor, tiene una repercusión muy alta en las próximas semanas para la decisión que habremos que tomar el 12 de abril. Buenas noches y hasta pronto. Un fuerte abrazo, gracias. Fuerte abrazo. Muy bien, muchas gracias Alejandro Santamaría por su participación. Y vamos a una pausa de 2 minutos para entrar luego con el tema que nos ocupará en la segunda parte del programa con Pepe Mansen y Ernesto Barrera.
Estamos presentando Zoom Político. Bienvenidos al programa Geopolítica mediante la Red de Comunicación Regional para el Perú y el Mundo. La geopolítica, estimados amigos, es una disciplina que se nutre de otras. Su foco central es el poder de los estados, incluyendo su población, su territorio, su economía, su cultura y asimismo los aspectos de seguridad, fuerzas armadas y relaciones internacionales. Bienvenidos. Maestro, maestra, recibe formación de calidad con Derrama Magisterial, convenios con universidades nacionales e internacionales, cursos para nombramiento y ascenso, congresos, talleres y más. Acompañamos tu crecimiento profesional con las mejores opciones de capacitación. Para más información, llama al 920-376-446 o ingresa a dm.edu.pe. 60 años. Derrama Magisterial, construyendo confianza, generando bienestar. Maestro, maestra. Derrama Magisterial celebra y fomenta la cultura y la identidad. Premiamos el talento en el concurso nacional de canto magisterial y tu esfuerzo por la excelencia con el premio Horacio Ceballos Gámez. Reconocemos a quienes dedican su vida al conocimiento con la medalla de honor José Antonio Encinas. Y compartimos lo mejor de nuestra cultura en el boletín digital Tinku Yachay. Para más información, visita derrama.org.pe. 60 años, Derrama Magisterial, construyendo confianza, generando bienestar. RCR te recomienda priorizar el uso de agua para beber, para preparar alimentos y lavarte las manos. Evita lavar ropa, regar jardines y tomar duchas prolongadas. Te lo recomienda RCR, la red que comunica y une al Perú. Comunica al Perú, llevando la información a rincones más alejados del país. RCR, la red que comunica y une al Perú. El dengue se caracteriza por fiebre, dolor en los huesos y dolor de cabeza, dolores en las articulaciones, pérdida del apetito y dolor detrás de los ojos. Hay unos síntomas que son de alarma, como decaimiento mayor, permanencia de la fiebre, sangrado en las encías, en la orina, moretones en la piel y dolor abdominal persistente. No se automedique, acuda de inmediato al médico para que reciba la atención necesaria. Las complicaciones y el riesgo de muerte son prevenibles si se tratan a tiempo. Te lo recomienda RCR, Red de Comunicación Regional. La red que comunica y une al Perú. Estamos presentando Zoom Político. Muy bien, vamos a la segunda parte del programa con nuestros invitados José Mansen y Ernesto Barreda, ambos ingenieros, ambos expertos en la industria del petróleo, pero esencialmente Ernesto Barreda es experto en refinación y ha tenido una trayectoria importantísima en Petroperú y es testigo presencial de la historia de la refinería que comenzó como modernización y terminó en una nueva inversión que movió los costos de una manera impresionante. Pero quien va a llevar la conversación, porque esto va a ser un diálogo, en realidad yo solo lo estoy presentando, es el ingeniero José Mansen, que conversará con Ernesto Barreda y nos aclarará a todos cómo ha sido esta historia. Hola Pepe, hola Ernesto, por favor, los micrófonos son de ustedes. Gracias. Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias Ernesto, tremendo, para mí Ernesto es uno de mis amigos, tremendo profesor que me enseñó en la refinería Pampilla. Los dos fuimos a la refinería Pampilla
somos Petroperú y hemos trabajado, me enseñó mucho, aprendí mucho de Ernesto sobre refinación y él es un experto en este tema y por eso era importante conversar con él, porque se habla mucho, se dice mucho, pero lo importante es ir aclarando algunos conceptos que yo creo que nos va a poder aclarar. El tema de la refinería, conforme estaba, la refinería no era que era, pues esto no comenzó en el año 2013, 2014, esto comienza mucho antes, cuando comienza el tema de que se tenía que bajar el azufre de los combustibles. Y ahí comienza, dentro de Petroperú, el hacer una modificación o una modernización. Entonces, lo que quería yo preguntarle a Ernesto, ¿no? Cuando se produce este tema de adecuar a la norma, de bajar al azufre a 50 partes por millón, ¿no? Se comenta mucho que la refinería La Pampilla invirtió en colocar una simple unidad de sulfurización que costó alrededor de 700, 800 mil dólares, mientras que Petroperú hizo todo un proyecto nuevo, ¿no? Para hacer para poder cumplir con esto. Esto es importante, Ernesto, que nos lo aclares. Tú has trabajado en Pampilla igual que y sería bueno que nos digas qué cosa fue, si era igual lo que ha hecho Pampilla de hacer una unidad adicional o el proceso que hizo Talara era similar o diferente. Eso sería, ¿cuál es la diferencia de esto? Porque nos expliques. Sería bueno que tengamos en cuenta varios conceptos fundamentales. La creación de Petroperú se basó en la refinería de La Pampilla. Era una refinería de 20.000 barriles de parte del gobierno, porque solamente tenía una refinería en los órganos de 1.000 barriles, que ahora es una pieza en Museo de Iquitos. No había mayor producción de petróleo. Conchán tenía 8.000 barriles acá en Lima. Y Talara desde la IPC y tenía sus redes de venta de productos desde Talara, tenía producción de petróleo y refinación. Procesaba su propio petróleo. Y entonces el gobierno, a través de Belaúnde, logra instalar una refinería de 20.000 barriles por día en el desierto de Ventanilla para hacer la competencia y tener una presencia de Estado por seguridad energética. Esa es una palabra importante que tenemos ahora. Si leemos la ley de hidrocarburos que salió el año 91, 92, dice que en caso de emergencia nacional, el Estado tomará el petróleo de los lotes petroleros. ¿Quién? ¿Quién del Estado? Se formó Petroperú como una empresa del Estado. En ese momento Petroperú, igual que ahora la refinería de Iquitos, compárala con La Pampilla. Pampilla es una simple refinería FCC, cracking catalítico fluido. Y si uno ve en la literatura, la refinería se dividen en dos: las FCC y las de coking, de conversión profunda. Entonces, hoy en el Perú tenemos la refinería Talara, una refinería de conversión profunda, una de las más modernas de Sudamérica, como hace 50 años, y Pampilla, que es una simple refinería cracking. Y ahora que la mayor producción de petróleo son crudos pesados, la refinería de Talara convierte esos residuos en valor agregado, en productos. Y si vemos la demanda de diésel, el Perú es uno de los pocos países del mundo. Hay países en el mundo que son dieseleros o gasolineros. Y el Perú es un país que es dieselero y el segundo combustible es GLP. Y más abajo las gasolinas. Entonces, el mayor crecimiento, la demanda y que soporte el desarrollo económico del Perú es el diésel. Y el diésel, por más que llegó a camiseta en 2004, sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo, no queda congelado. Ok, Ernesto, disculpa que te interrumpa, solamente era para poder precisar el tema de lo que era de sulfurización entre Pampilla y Talara. Del diésel. Del diésel, correcto. Por eso hablo del diésel, nos olvidamos del diésel. Ahora todo el mundo habla del gas, la masificación del gas y estamos... No, del diésel. Por eso no es correcto esa afirmación que dicen de que Pampilla gastó 700.000 y en Talara se gastó lo otro. Yo sé que estás hablando de crudo, de flexicocking, de crudo pesado que queríamos traer de la selva. Esto no, solamente veamos lo de la Pampilla, la pregunta es así específica. Entonces, si el diésel es el de mayor demanda, en ese momento la especificación de azufre en el diésel
cuando empezó a avalarse el proyecto de ampliación y modernización de Talara, la especificación del diésel era 10.000 partes por millón. Cuando empezó el proyecto, había que modificar el diseño cada rato, porque de 10.000 bajó a 5.000, luego se permitía importación de diésel con 2.500 partes por millón, después se bajó a 500 y por último quedó en 50. Entonces con 50 es que se empieza a hacer el proyecto. Y es cierto, el proyecto y la desulfurización, yo estaba de director general de hidrocarburos, 2010, y yo hago cumplir la ley. 1 de enero de 2010, diésel de 50 partes por millón en Lima y Callao. Y hago un cronograma para que conforme van pasando los meses, se empieza a cubrir a nivel nacional diésel de 50 partes por millón. Y les di un plazo, en ese momento, hasta el 2016, para que construyan desulfurizadoras de diésel. O sea, tenían el tiempo suficiente. Entonces, ahí, cuando yo entré al proyecto como gerente del proyecto en noviembre, diciembre del 2011. Diciembre del 2012 yo tenía todo el proyecto completo, que era costos reembolsables. Y entonces ahí se definió, cuando estaba, este proyecto entró en el Sistema Nacional de Inversión Pública y producto de una sustentación, donde una refinería de petróleo no es inversión pública, es una inversión, la ingeniería todo está desarrollado con puentes, construcción civil, hospitales, cárceles, todo, no refinerías de petróleo. Y entonces logramos sustentar que teníamos que salir del Sistema Nacional de Inversión Pública a hacer, manejarlo Petroperú como siempre han manejado sus proyectos. Y ahí los ministros nombran una comisión por decreto supremo, que dicen, señores Petroperú, ustedes saquen el concurso internacional de estudio de factibilidad de la modernización de la refinería de Talara y permitan la participación de la inversión privada. Ojo, el nacimiento del proyecto de modificación y ampliación de la refinería de Talara es con participación de inversión privada. Y ahora, en algún momento se tomó la decisión en el 2015 con participación del presidente del directorio, la Junta de Accionistas, ministro de Energía y Minas, ministro de Economía y Finanzas, miembros del directorio de Economía y Finanzas y de Energía y Minas, que se les pasó. Y estando en el directorio, el gerente general de COFIDE, que manejaba los flujos de fondos del proyecto, conocía perfectamente, pero tenía intereses en una planta eléctrica. Y el presidente de Petroperú en ese momento era un ex coronel de la policía, que venía, su gran valor era un MBA en ESAN y haber venido de gerente general de Electroperú. Y lo que nosotros teníamos, el concurso para la inversión privada de las unidades auxiliares, nosotros solamente nos dedicamos a las unidades de proceso. Entonces, cuando hablan de inversiones, tenemos que manejar dos cosas. Petroperú se encarga de las unidades de proceso, destilación primaria, vacío, craqueo, y la inversión privada se encarga de vendernos con tarifa electricidad, agua, gas, hidrógeno, otros servicios. Perdón, Ernesto, entonces, discúlpame, los 3.500 millones de dólares que aprueba el gobierno del señor Ollantumala indicaban claramente que eran para los estudios, incluía la desulfurización de combustible, diésel en este caso, mejora del octanaje de las naftas, procesar los crudos pesados que esperamos que venían de la selva, disminuir la producción de residuales, implementar las nuevas facilidades. No estaban fuera de eso. Eso es en el 2013, en diciembre, cuando se firma el de que la ley 30-130. ¿Qué pasó de ahí para adelante? Las facilidades eran con inversión privada, ojo, no con fondo de Petroperú. Y el monto del proyecto siempre fue las unidades de proceso, incluyendo la sulfurización del diésel. No el hidrógeno, el plante sulfúrico, la electricidad, el gas y las otras cosas, que equivalían a un monto estimado de 800 millones de dólares. Correcto. Ojo. Entonces, el 2012, enero, febrero, estaba el presidente de Petroperú me dice, Ernesto, ya está acá el monto, yo quiero verificar que la empresa internacional que ha hecho el estudio de factibilidad, que ratifique que tú has hecho bien el diseño, o están de acuerdo o no están de acuerdo, y el monto de la inversión, ¿de acuerdo? Digo. Entonces Arthur de Little se le encarga de que revise todo el proyecto, y Arthur de Little dice, si yo hubiera estado con Petroperú, hubiera tomado las mismas decisiones. Lo que ahora se aparece como nueva refinería. Y ellos conocían lo que hicimos, y vamos a comentarlo. Segundo, el monto de la inversión que logró Petroperú al 2012, fines de 2012, comienzo de 2013, yo le he sometido a 2 empresas internacionales y las 2 me han dado
o 2 y 3% por encima del monte Petroperú. Recomendación, firmen inmediatamente el proyecto con TR para que haga las unidades de proceso. Y paralelamente hacen la promoción de inversión privada de las unidades de servicio auxiliar por $800 millones. Ese tema, cambian de ministro. Febrero, marzo del 2013, cambia de ministro, entra un minero. A ver, señores, ¿qué es esto? Yo necesito que me expliquen quién es Técnicas Reunidas, quién es Artur Delito, qué pasa si no hacemos esto, qué pasa si no hacemos esto. Él con sus viceministros, presidente de Petroperú, gerente general de Petroperú, y yo del gerente del proyecto que les explicaba. Y volvimos a rehacer todo el proyecto. ¿Qué pasa si no se hace nada y solamente se importa diésel a nivel nacional? Diésel el 50 partes por millón. ¿Qué pasa si solamente a refinería Talara instalamos desulfurización de lo que hace Talara? Nada más. No se necesita hacer más. No construir unidad de proceso, no amplíen las capacidades, nada. Ese viacrucis lo pasamos el 2003 hasta que le demostramos que el proyecto integral es rentable por sí mismo. Correcto. Ahí está claro por qué crece el proyecto de 65 a 95 mil y por qué no solamente se tenía que colocar la planta de sulfurización. La pregunta, que por el tiempo es corto y es medio traicionero. Entremos a por qué costaba más de Talara. Hay que entender que el proyecto de Talara que enfrentamos está subdividido en 3 partes. Uno, lo que es la ampliación de la refinería. Destilación primaria de 65.000 a 95.000. Eso estaba establecido hacía décadas. Segundo, unidad de vacío, había que ampliarla. Había 2 unidades viejas, una que era de ex planta lubricante, se adicionó ahí como vacío, y una tercera que era la nueva, que era la DB3. Entonces, cuando tú ves el diagrama de proceso de la nueva refinería, aparece DB3, y uno dice, oye, ¿dónde está la 1 y la 2? La 1 y la 2 eran refinerías viejas que se han quedado con la refinería existente, y para el flexicooking se requiere una unidad de instalación al vacío convencional, sino profundo. Entonces, si yo cumplí el proyecto de ampliación y modernización, tenía 2 destilaciones al vacío y una nueva de menos capacidad ineficiente. Entonces se tomó la decisión, hacemos una de 53.000 barriles, unidad de vacío nueva, profunda, para adecuar al flexicooking. Entonces, ampliación es esas unidades. Luego, conversión. FCC era 19.000 barriles. El primer esquema que presentó una de las empresas contratadas internacionalmente para fijar el proyecto era hacer hidrocracking y craqueo catalítico. Y la unidad de craqueo catalítico pasaba de 19.000 a 11.000. Y vi ese drama, oye, ¿de dónde vas a bajar el craqueo que da la rentabilidad? Lo hice revisar sin que le cueste un centavo a Petroperú por ExxonMobil. ExxonMobil, por si acaso, revisó todo el esquema de la refinería Talara, la nueva refinería Talara, el proyecto de ampliación y modernización. Y entonces, cuando llegamos al diésel, el ministro me hizo la misma pregunta que tú. ¿Cómo es posible? Y he revisado un artículo del Colegio de Ingenieros de hace 10 años que me hacían la misma pregunta de ahora. ¿Y por qué no se privatiza? ¿Y por qué no se hace esto? Exactamente la misma pregunta que las contesté. Eso será motivo de otra reunión. Entonces, ¿cómo es que Talara, Pampía, siendo 115.000, está gastando 600, 700 millones de sulfurización? ¿Y cómo es que Talara, que es de menos capacidad, está gastando 1.300 millones de dólares? Y le expliqué, en el caso de Talara tenemos más volumen de procesamiento porque la unidad de flexicooking está aumentando casi en 20.000 barriles por día el diésel. Entonces antes Talara producía 23.000, ahora produce 43.000, si el proyecto está completo. Y el hidrógeno que estamos usando ahí por más capacidad es para saturar los aromáticos del diésel, que no lo hace Pampía. Ojo. Ernesto, sí, correcto. Entonces, Ernesto, una pregunta se nos va. La refinería Talara que teníamos de 65.000 barriles, ahora tenemos de 95. Es porque el decreto, la ley dice la modernización, pero después hablamos de una nueva refinería. ¿De qué hablamos? ¿De una nueva refinería o es la ampliación de la refinería antigua? Lo que quedó es una nueva refinería donde usábamos la columna de destilación antigua, y cuando la cambiamos y analizó TR durante el desarrollo de ingeniería del año 2012, se encontró fisuras en los elementos de levantamiento de la columna y tuvimos que cambiarla. Entonces, nueva torre. Y luego unos cuantos equipos que, si tú ves la refinería actual, no tiene columna de destilación, no tiene otra cosa, y el craqueo está igualito, y la decisión del craqueo catalítico era, ¿por qué se hizo un nuevo craqueo catalítico? El actual era 19.000, pasaba a 25.000.
Y en el análisis de las sustentaciones de las cimentaciones salía que no iba a soportar el peso de los reactores de 25.000. Y eso obligaba a romper todas las cimentaciones, y para hacer ese trabajo de FCC iba a estar parada la refinería 100 días. Y el lucro cesante de 100 días era muchísimo mayor que invertir 5 millones o 10 millones o 50 millones de dólares en los equipos que se iban a reutilizar de la craqueo antiguo en la nuevo craqueo. Y ahí se tomó la decisión, craqueo nuevo todito. La pregunta es, Ernesto, porque en el año 19, el directorio de Petroperú, presidido por el señor Carlos Paredes Lanata, estando operando la refinería de 65.000, ordenan que se pare. Eso me da la impresión de como que se está operando una refinería con 65.000, porque la paran, porque el otro lado dice que se va a ensuciar los tanques, qué sé yo. No vamos a entrar a ese tema. Pero, o sea, si estaba funcionando, significaba que iba a funcionar lo otro. ¿Por qué teníamos que matar la refinería antigua con esta ampliación? ¿O la refinería antigua se puede todavía implementar y sacarle el jugo a esa refinería que tiene 100 años de antigüedad? Esa es la pregunta. El esquema que manejábamos nosotros era: las dos refinerías tienen que convivir hasta que realmente se haga la operación, arranque completo la nueva refinería, porque la nueva refinería arrancaba en 2 etapas: primaria, vacío, correcto, y luego Fesicoqui. Y interconectábamos las dos. Nos sacaron del proyecto, lo que era inversión privada lo convirtieron en inversión de Petroperú, ojo, sin ningún análisis económico ni de riesgo de economía y finanzas. Y cuando yo trabajé en el proyecto con economía y finanzas, trabajamos mano a mano evaluando el riesgo país, de manera que los pagos que haga el proyecto con su financiamiento, como siempre ha sido en Petroperú, nunca están en el presupuesto de la República. Si Petroperú no está capacitado para pagar, el mismo Estado, Valdivia como ministro, lo evaluó bien el proyecto con su gente. Tan es así que inmediatamente que se aprobó todo, se fue a hablar con Jaime del Tau y le explicó del proyecto, cuando Jaime del Tau le tenía miedo a un montón de gente para que lo entreviste, para que vean las bondades del proyecto. O sea que la refinería sí podríamos utilizar lo que ha quedado para incrementar el volumen de refinación. Nosotros en el esquema nos dijeron: concéntrese en la nueva refinería, en el proyecto de ampliación y modificación, para que una vez cumplan los plazos, los montos, todo. Eran las unidades de proceso. Y nosotros logramos el concurso con apoyo de Técnica Hornea, que conocía el diseño básico de todas las unidades auxiliares, para que nos ayuden a buscar en el mundo inversores privados que conozcan la tecnología y que vengan a invertir acá. Y logramos de 5 paquetes, 4 paquetes, y el quinto paquete lo logramos 3 meses después. Estoy hablando de junio del 2015. Y cuando yo presenté mis documentos para que entre al directorio para aprobar la buena pro para las unidades tercerizadas, cambiaron el esquema, nos sacaron a nosotros del proyecto, y simplemente con la gente que quedó, lograron de que se anule eso y que se haga un concurso para que Petroperú, un solo contratista en Petroperú, haga las unidades auxiliares. O sea, ahora tenemos una refinería nueva. Y se retrasó 2 o 3 años. Ok. O sea, tenemos una refinería nueva, ¿no es cierto? Es la refinería de modernización, sí, y que se amplió. Ahora la palabra amplió no aparecía en ningún sitio de la ley, sino se hizo la modernización con una refinería nueva. Lo que quedó de la refinería, o sea, lo que quedó de la refinería, ¿eso es rescatable, Ernesto, para poder ampliar? Nosotros informamos al gerente, al presidente de la empresa: hay la posibilidad, como se ha tomado esta decisión de ingeniería avalada por los otros, de que con una inversión de 240, 300 millones de dólares tengamos 2 refinerías. Una donde sulfurizamos todo, y el otro es nosotros podemos coger parte de la producción de la refinería existente y procesarla en la nueva refinería. Es como que yo diga: puedo parar con Chan, como es de 65 a 95, 30.000 barriles más de capacidad, y hago eso. Entonces, perfecto, era para incrementar esa situación. Pero lamentablemente hubieron manos misteriosas que distorsionaron el proyecto, y Economía y Finanzas y Energía y Minas no dijeron nada. Y COFIDE se lavó las manos. Muchas gracias, Ernesto, por las aclaraciones. Era necesario hablar de esto porque nunca lo hablamos, y creo que era el momento de hablarlo porque se habla de muchas cosas y hay que rescatar el trabajo de los ingenieros los ingenieros peruanos que hemos trabajado y hemos tenido participación. Muchas gracias, Ernesto. Lo único que sí me sigue pesando es que no digamos a poner el euro 10 para la desulfurización. Lamentablemente bajar a 5 partes por millón. Está previsto, bueno,
está previsto, sí. Pepe, está previsto en el diseño, pero lamentablemente se ha distorsionado todo. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, Ernesto. Para Zoom Político, este es un tema que trasciende la campaña política. Lo seguiremos tratando porque es sustancial. Y muchas gracias por su contribución, por sus aclaraciones, y esperamos contar con ustedes en varias otras ocasiones. Muy amables. Muchas gracias. Hasta la próxima. Un abrazo, Pepe. Muchas gracias. Muy bien. Tenemos que despedir el programa y lo va a despedir Manuel Bernales Alvarado, porque me gustaría que hiciera un brevísimo comentario sobre esta conversación que acabamos de escuchar y, por favor, en nombre mío también, despídete de nuestra audiencia. Asumo lo que dices. Creo que es muy importante tener estos pasos que son de un contenido poco conocido. Este proceso yo lo he visto también de cerca, desde otra perspectiva, en la perspectiva de la formación de política pública y de la ejecución de una política pública. Creo que aquí se han dado elementos de juicio muy importantes para no hablar generalidades, sino cuestiones bien concretas. Y se han explicado aspectos que tienen que ver con ingeniería de procesos, de construcción, de contratos, y eso es muy importante. Creo que podemos tener más adelante otra sesión, porque esto en realidad viene a ser una sesión, en la que toquemos otros aspectos de este proceso para ir un poco más adelante con José, con Barreda y con otras personas que conocen el tema, y luego pasar a tocar otros aspectos que son parte de la política energética y de la política de seguridad energética y de inversiones en energía. Porque esto no es solamente el petróleo. Seguimos siendo un país dieselero. Esto es un hecho macizo que mucha gente no sabe. Esto que se ha dicho hoy día. Y que hay temas del gas y otros temas más en los cuales tenemos que seguir conversando. En resumen, se han colocado elementos de juicio muy sólidos de un proceso muy importante que trasciende la coyuntura política, porque esto va a ir más allá, nos lleva mucho tiempo hacia adelante, viene de muy atrás y tiene que ser complementado por otros aspectos de la política pública de energía relacionada con otros temas, otros componentes de la energía, pero también otros aspectos transversales que tienen que ver con la construcción, con la industrialización y con los servicios para las familias. Muchísimas gracias, Elmer. Creo que hemos dado una oportunidad importante a estos colegas de precisar cosas que se han dejado muy en la nebulosa. Lo demás podrá ser identificar hechos con autores y responsables de los cuales hasta hoy están en las nubes. Muchas gracias a todos. Hasta el próximo viernes en Zoom Político por RCR. Esto fue Zoom Político con Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza. Zoom Político.